Bueno, hoy terminamos este temita. Miremos entonces arranquemos con Primera de Timoteo 5:22. Primera de Timoteo 5:22. ¿Cómo dice Jessica? Primera de Timoteo 5:22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Entonces lo primero que decíamos la vez pasada es que son dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es imponer las manos y otra cosa es participar en los pecados. Pues parece como si fuera toda una retahíla unida, como que yo al imponer las manos en X persona estoy indirectamente participando en sus pecados, y eso pues, obviamente no es así, ¿sí? Nuevamente el versículo. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. No impongas con ligereza las manos ¿a quién? A ninguno. ¿Por qué decíamos, eso lo dije creo que hace 15, hace 18, creo que no lo expliqué, no me acuerdo. ¿Por qué decíamos que el texto pide que no se impongan las manos con ligereza? ¿Qué posible explicación puede haber a eso? Pues creo que en la clase pasada hablábamos que hoy en día a todo y a todos se les imponen las manos. Entonces voy a orar, no sé, porque X persona se fue de viaje, entonces de una vez pues impongo las manos. O impongo las manos para orar por cosas, por ejemplo. ¿Por qué otra razón? Esa es una razón válida, porque hoy en día a todo se le pone pero se le impone las manos, y obviamente es una postura incorrecta, sí, totalmente incorrecta. ¿Qué otra explicación hay de que no le impongamos las manos a nadie con ligereza? Decíamos hace 15 días entonces que hay una gran posibilidad, ¿verdad?, de que la persona a la que yo le pueda imponer las manos puede estar contaminada, según lo que dice la Torá, que es contaminación. Entonces, al yo tocarla, ¿se acuerdan que la Torá dice que si una persona tiene flujo normal y yo la toco, ¿quién también queda impura al tocar yo? ¿Cierto? Entonces, también puede ser otra posible explicación, que el escritor del texto, que es Pablo, ¿cierto?, que es Timoteo, está tratando también de prevenir no solamente la cuestión de que se vuelva algo totalmente, como lo dice Jessica, como que a todos se le impone manos, ¿sí?, algo carnavalesco, ¿cierto?, sino que también está evitando o trata de evitar de que haya una contaminación de tipo física. Cuando usted toca a una persona que tiene una contaminación física. ¿Qué otra? ¿Se acuerdan ustedes que, por ejemplo, la cama de la persona que tiene un flujo anormal también es considerada impura? Y que si usted se sienta en esa cama, ¿quién queda impuro? El que se sentó. Y tiene que hacer el mismo proceso de purificación, la tevilá. ¿Qué otro elemento podría quedar contaminada la persona al tocarse? Metámonos también en el contexto, ¿no? Timoteo es una persona que existe, vive cuando está todavía el templo. Entonces, ¿qué otro elemento en esa época se pudo haber contaminado una persona al tocar a otra? De tzara, ¿qué más? ¿Qué otra, Wendy? ¿Qué crees tú? ¿O qué opinas en general del texto? Pues ahí están los flujos anormales, ¿no? Sí. Pero tú no fuiste tan cristiana, digamos. Pero sí has visto lugares donde se le imponen manos a muchas cosas, ¿no? No sé si donde llegan los carros a bendecir, ¿cómo se llama? ¿Es un pueblo de Boyacá? Tibaná, creo. No. Las mulas. Oaxaca. Boyacá, ¿cierto? Tibaná es donde llevan las mulas. Sí, Boyacá. No sé si allá el cura, no sé, en más le imponga manos a eso. O si lo hagan netamente rociándoles agua. Solamente echándoles agua, si no les llega a imponer las manos. En algunas congregaciones de corte cristiano evangélico, ¿no?, le imponen las manos a todo, a absolutamente todo. No sé si de pronto Jessica, en lo que vivió, lo que conoció de la iglesia cristiana de corte evangélica, ¿qué es lo más raro de lo que tú hayas visto que le colocaron las manos? O que le impusieron las manos. Raro de donde yo estaba. Sí, o lo que tú conozcas, no sé. Pues uno lo que yo les decía de la clase pasada, que creo que es, bueno, no sé qué iglesia G12, no sé, que oran o que imponen las manos por objetos de personas que están enfermas, que no pueden ir a la iglesia, y se considera que esos objetos, fotos, mantas, lo que sea de esa persona enferma les va a llevar la sanidad. Y pues el pastor ora y unge esas cosas. Y también por
Sí, por los objetos en general, por ejemplo, las casas. Eso era una práctica muy común en la iglesia. Que se dijera que tenía que orar por la casa, pues poner las manos en las paredes, ungir la casa y dar 7 vueltas. Como Josué con Jericó, ¿no? Sí. Sí, daban 7 vueltas y ¿Y todo. cómo le daban a la manzana? No, pues dentro de la casa, por los dinteles de la casa. Por todo. Y eso se supone que qué hace a la casa, porque pues imposición es un proceso. Como si hiciese una especie de purificación y protección Como para proteger el lugar. y purificarlo de demonios y eso. Ujú. Y se supone que queda listo pues el lugar. Sí. Ya, vale. Entonces, imponer las manos es la acción de colocar las manos, estoy leyendo abajo, de manera ritual sobre una cosa o persona con el fin de consagrarla, apartarla o bendecirla. Dentro de la cultura hebrea, la imposición de manos es una práctica antigua que ha sido degenerada con el paso de los años por los cristianos y católicos. Algunos estudiosos afirman que el acto de extender las manos sobre algo o alguien también cuenta como imponer las manos, puesto que imponer sería levantar o poner encima de, tal cual pasaba en la bendición sacerdotal. Es decir, esto no es sino más que una opinión o comentario, que hay una corriente de estudiosos que ellos consideran que el acto de yo extender mis manos hacia algo para orar también es imposición de las manos. Eso lo encontré escarbando bastante porque ellos consideran, que abajo está también, vamos a ver al final, los 2 puntos finales, consideran que el acto que hacía el sacerdote, ¿se acuerdan que el sumo sacerdote bendecía al pueblo, no? Que los místicos judíos dicen que utilizaba esta forma, ¿sí es así, cierto? ¿Así o así? Así, que utilizaban esta forma para bendecir al pueblo extendiendo sus manos. Entonces ellos consideran que esto, algunos se han dedicado al estudio de la imposición de las manos, consideran que también esto puede ser una imposición de las manos. Sin embargo, yo no lo veo tan claro, pero yo lo puse, para que lo tengan ahí en cuenta por si de pronto algún día se lo encuentran, pues no sea información, digamos, ajena a ustedes. Punto número 2, o hasta ahí alguien tiene alguna pregunta. Igual más adelante lo retomamos, cuéntame. Pues una cosita como que fuera del tema, ¿no? Que me pareció curioso ahí, no sé qué dirán, no sé, que me causa curioso eso que dice: no bebas agua sola, mézclala con un poco de vino, por tu mal de estómago y tu frecuente indisposición. Sí, está ¿Es como un remedio? Sí, es una especie de médica. De hecho, creo que hay una donde lo pone. Léelo un momentico en Él esa. está hablando de los ancianos, está hablando de ancianos. Entonces todo lo que hace referencia, pues se asume que ya un anciano es mejor que, en vez de tomar agua, pues que tome vino, por de pronto los reflujos y todo lo que le puede afectar. Sí, eso, la palabra reflujo, que era una enfermedad, parece ser que muy común en esa época, por la falta de pasteurización de la leche. Entonces que eso generaba en algunas personas muchos reflujos. Eso lo vemos se lo podemos ver en internet, en algo que se llama Watchtower. Creo que todos alguna vez hemos leído eso, ¿no? De Watchtower, que es como un diccionario que tiene en internet, ¿no? Y ahí hablan un poquito de eso, hablan de los reflujos tal, y que, léelo un momentico ahí, es que hay una versión que lo pone como con una mata, pero no sé. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. No sé si el vino sirve para curar el reflujo, no sé, o qué tipo de vino, no tengo ni idea. Pero sí es claro que el vino sirve para muchas enfermedades, patologías y principalmente para el estómago, ¿no? He escuchado que, por ejemplo, cuestiones de que digieren lento la comida, les mandan a tomarse antes y después una copa de vino. Sí, entonces es eso, porque está hablando de una persona que ya tiene como una afectación física, más que sea algo netamente teológico, ¿sí? Vale. Entonces, 2, cuéntame. Dentro del significado real en la cultura hebrea, ¿también se imponen las manos sobre objetos? ¿O No, sobre nada inanimado, eso lo vamos a mencionar ahora. Solamente sobre cosas que estén vivas, o principalmente animales cuando se hacían los sacrificios, para que dice que le colocará las manos, ¿no? Y la otra sobre personas, pero sobre cosas inanimadas no. Pues digamos en el modo ritual, ¿no? Sí, es que como acá pones en la definición primera que es sobre una cosa o persona, pero es la definición en general. Sí, en general. Ok. Lo que se entiende hoy en día, como por eso dice más abajo, dentro de la cultura hebrea, se hace como el punto y aparte. Punto número 2, la imposición de las manos está también en otras culturas, ya lo mencionamos la clase pasada, en los 2 grupos que vinieron. Los hindúes, ¿cierto? Los taoístas, que es muy del corte, taoísmo es muy del corte de Dragon Ball Z, transferirse poderes y eso. Budistas y finalmente los cristianos.
Entonces me puse a mirar en el judaísmo qué opinaban ellos de la imposición de las manos y solamente encontré una referencia, ya les voy a decir cuál es. Sí, el vino sí cura el coso ese. ¿El reflujo? ¿Sí? ¿No dice de pronto qué tipo de vino? No, dice que Vino, no, un estudio revela que una copa de vino al día podría reducir el riesgo de esófago de Barrett, o sea, el cáncer esofágico. Esofágico. Sí. Es por ahí, hermano. En la Watchtower hagan alguito de eso. Es más, en la esa mencionan que incluso se le agregaba una planta, pero como no la mencionan ni la Reina Valera ni la otra, ahí sí quedó corto. Pero miramos. Ya. ¿Qué copas de vino tinto blanco ya? Una copa. ¿Diario? Obvio. ¿Y qué tan grande la copa de vino? Dice, miren, en los manuscritos del Mar Muerto es la única mención que hace el judaísmo a la imposición de las manos. Cuando ellos dicen que Abraham, y abren comillas como para citar, dice que Abraham dice lo siguiente: oré por él y le impuse mis manos sobre su cabeza y la plaga fue removida de él. Fue expulsado además del faraón un espíritu maligno y él volvió a la vida. Eso lo encontramos en el IQ 20, tratado número 20. Tratado número 20, pero en número romano. Entonces, si lo quieren anotar. ¿Quién dijo eso? ¿Quién? O sea, esto lo encontraron, eso supuestamente lo dice Abraham. Supuestamente, como es un comentario. ¿Tiene que ser un tratado talmúdico? Sí, es un Talmud. Dice manuscritos del Mar Muerto. Es lo único que el judaísmo menciona de la imposición de las manos. Un tratado talmúdico. Que está, como les digo, IQ 20, tratado número 20. ¿Sí? De resto, no hay ninguna sola mención en el judaísmo sobre la importancia o la necesidad de imponer las manos. Sí hacen la descripción que dicen que Jacob cambia sus manos y todo eso, ¿no? Pero no le dan como una importancia al tema de la imposición de las manos. Consideran que es algo más relacionado por este lado místico, no sé. Listo, entonces eso es básicamente el punto número 2. Punto número 3. Ahora sí, imponer las manos con un uso correcto. Entonces, primero, para bendiciones familiares. Miremos un momento brevemente, que ya lo habíamos visto, Génesis 48. Vamos a leer netamente donde el 13, desde el 13 por favor, hasta el 19. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José, diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuados en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Entonces ahí vemos, como dice en la hoja, claramente cómo Jacob, que ya también lo habíamos visto la semana anterior, impone sus manos sobre Manasés y Efraín con el objetivo de transmitir la bendición familiar que es otorgada desde Abraham. O sea, esa no es la bendición de Jacob, por eso él dice que los bendiga así como mis padres Abraham e Isaac. O sea, esa es la bendición que viene desde Abraham. Pasa a Isaac se la pasa a Jacob, no en el momento, porque algunas personas a veces se confunden con eso. Creen que Jacob le robó la bendición a Esaú. Y nosotros sabemos que no, que la bendición de Abraham se la da después. Cuando Jacob va a huir de casa, dice que lo llama y le da la bendición, ahora sí la bendición de Abraham. La primera bendición, ¿qué tipo de bendición es? La que cuando Jacob se disfraza y hace el mismo el cabrito y después llega Esaú y dice que ya dio la bendición. ¿Esa bendición de qué tipo es? Una material. Sí, es una bendición netamente material. Y si ustedes miran la bendición que le da a Jacob, material, y a Esaú, que también le da una material, porque él dice no me quedan bendiciones, y de otra manera le da una bendición. Son muy parecidas, o sea, no hay mucha diferencia, porque la diferencia no está en esa bendición. La diferencia como tal, ¿en qué bendición está? En la de Abraham. ¿Sí? Miremos un momento el pasaje. Eso es Génesis 19 o 29, alguno de los dos, 28:1. Entonces, a veces la gente, o hay unas explicaciones así en internet, donde dicen, no de corte judaico, porque los judíos lo tienen muy claro,
Pero como muy de corte cristiano dicen, no, es que Jacob le robó la bendición a Esaú. Y no, no se la robó. Sí, estamos hablando de que la suplantación que él hizo obtuvo fue una bendición de tipo material. Pero la bendición espiritual o la bendición de Abraham, miren dónde se la viene a dar. 28:1, léelo por favor, Jessica, hasta el 4. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujeres de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Y te dé la bendición de Abraham. Una cosa es la bendición material y otra cosa es la bendición de Abraham. ¿Cuál es más importante? La de Abraham. La de Abraham. Y la bendición de Abraham depende en gran parte de una cosa que le dice de primero: no te cases con las mujeres de esta tierra. No te cases con las mujeres de esta tierra. ¿Cierto? No te cases con las mujeres de esta tierra. ¿Por qué le pone esa esquinita de extra? Porque su hermano Esaú ya se había casado con unas mujeres en Canaán. De hecho tuvo 3 esposas, ¿no? 2 cananeas y otra de otro pueblo, ismaelita. Una ismaelita y 2 cananeas. Entonces dice que las mujeres de Esaú le causaban gran dolor ¿a quién? A su madre. Sí, a la madre de él. Sí, y por lo tanto le coloca ese requerimiento. Sí, bueno, bacano que la bendición de Abraham, pero no se vaya a casar con las mujeres de esta tierra. Cierra la tierra de Canaán. Entonces aquí vemos claramente cómo la bendición de Abraham se la da en un estado de conciencia, porque él no puede dar la bendición de Abraham en el estado anterior, donde fue engañado, porque realmente fue engañado. ¿Se acuerdan que la última frase que él dice es el olor de Esaú? Los brazos también, pero la voz es la voz de ¿quién? De Jacob. Entonces él no puede dar esa bendición de tan alto rango, la bendición de Abraham, no la puede dar en ese estado de confusión. Él la da estando claro, por eso miren cómo inicia el pasaje. El 28:1. Entonces Isaac llamó a Jacob. ¿Sí es? Isaac llamó a Jacob, no dice llamó a su hijo. Llamó a Jacob exclusivamente a él, o sea, ya él sabía desde antes quién iba a heredar la bendición. Pues claro, porque se acuerdan que el ángel les dijo cuando Rebeca quedó embarazada, ¿cierto? ¿Qué fue lo que les dijo? El menor, he aquí en tu vientre hay 2 pueblos, 2 naciones, ¿no? Pero el menor, el mayor servirá al menor, punto, ¿sí o no? A veces nosotros creemos que Isaac no estaba enterado de eso. ¿Cómo no va a estar enterado de eso? ¿Sí? Listo, sigamos. Entonces, volvemos al tema de acá. Entonces, las bendiciones familiares se heredaban en la cultura hebrea mediante la imposición de las manos. Le decíamos la semana pasada que estaban algunos nomás, que si usted hoy en día quisiera dar una bendición de tipo económica, no sé, no sería necesario imponer las manos, porque eso es algo ritual. Y usted no se puede atribuir el papel de Jacob. Usted no va a imponer las manos como Isaac o como Jacob, más adelante. ¿Sí? Yo no puedo tomar ese papel. Es como hablaba esta semana con alguien de las promesas de Dios, y hay unas profecías de Dios, era el tema, que hay muchas profecías que la gente las coge para hoy. O sea, abrí la Biblia en Isaías y leí, porque una que sea una profecía, dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Yo no puedo coger esa palabra para mí. Yo no puedo decir, ay sí, ahora Dios va a olvidar todo lo que yo hice y ahora va a hacer toda mi vida nueva. Y no solamente va a ser mi vida nueva, sino que me va a dar grandes oportunidades, porque acá dice que va a hacer un camino en el desierto y ríos en la soledad. O sea, yo no puedo tomar así anacrónicamente las promesas, o las profecías en este caso. Hay gente que hace eso. Lo mismo, usted no puede tomar el papel bíblico de determinados personajes para su vida, porque eso obedece a un contexto, primero, y obedece a ciertos personajes. Es decir, usted no puede decir, yo hago un pacto con Dios, porque ese era el tema central. Yo hago un pacto con Dios como lo hizo Jacob. ¿Se acuerdan que Jacob dice que se le apareció Dios en Betel? Y dice, si tú me fueres a mí por Dios y me permitieses volver a esta tierra,
entonces tú serás mi Dios y yo te seré a ti por sirviente, y coloco esta piedra como señal. Eso lo hizo Jacob, pero usted lo podría hacer hoy en día. Tú digamos, bueno, ¿lo harías hoy en día o lo podrías hacer hoy en día? O más bien, o sea, ¿deberías hacerlo hoy en día? Es la palabra correcta. Debería, no debería hacerlo. ¿Por qué? Porque obviamente eran situaciones diferentes y lo que quiere decir que pasó con nuestro patriarca no quiere decir que aplique también conmigo. Entonces son situaciones completamente distintas. Totalmente distinto, estamos de acuerdo. Entonces yo no puedo atribuirme ese tipo de capacidades o facultades. O decir, no, es que Melquisedec le recibió los diezmos a Abraham, por lo tanto cualquier persona puede recibir los diezmos. Como si Melquisedec, o el que está ahí, Melquisedec, fuera cualquier persona. O sea, como si el man apareció realmente de la nada. Sí han visto que eso lo utilizan, de pronto tú que eres más como ese aspecto cristiano de los diezmos y tal. Pero a veces utilizan ese contraargumento, porque uno dice, no, los diezmos solamente los puede recibir un sacerdote. Dicen, no, porque Melquisedec no era sacerdote, según ellos, y recibió los diezmos de Abraham. Entonces ahí, ¿cómo le diríamos? Como si Melquisedec, vuelvo y repito, fuera un personaje que salió de la nada y no hacía absolutamente nada, simplemente se llamaba Melquisedec y ya, no tiene ninguna importancia. ¿Sí? Entonces es una cosa totalmente anacrónica que hoy en día no tiene nada que ver. Entonces, bendiciones familiares. Segundo, las personas imponían sus manos sobre los sacrificios que le correspondían. Este sí es nueva, Levíticos 4:15. Vamos por allá, por favor. Donde veamos en un tipo de sacrificio, que es el sacrificio que hace toda la asamblea, la congregación, que cuando vimos los sacrificios dejamos el tema ya abierto porque no dice claramente que sea el Sanedrín, ni especifica cuántos pertenecían a esta asamblea. Entonces dejamos el tema un poquito abierto ahí. Léela por favor, Jessica. Levíticos 4:15. Dice, y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante del Eterno, y en presencia del Eterno degollarán aquel becerro. Entonces se le imponían las manos a los sacrificios, ¿no? Siempre, ¿quién le imponía las manos a los sacrificios? ¿El sacerdote o la persona que los llevaba? La persona que lo llevaba. Es decir, si usted llevaba un chelamín, ¿cierto? Era suyo y usted, por lo tanto, usted mismo le imponía las manos. ¿Y quién hacía el degollamiento? ¿El sacerdote o la persona? La persona. ¿Cierto? Eso fue una de las cosas que más hicimos énfasis cuando vimos los sacrificios, porque siempre se confunde y creen que el sacrificador es el sacerdote, y no, eso tiene que hacer usted mismo. El sacerdote, ¿de qué se encargaba? Según la misma Torá, de recoger la sangre. Y te dice, y el sacerdote o los sacerdotes recogerán la sangre en tazones, en recipientes, etc. Pero como tal, el chemita, el corte, ¿cierto? La chejita, el corte y el acto de entregar a usted ¿cierto? Imponer las manos, y eso se lo tocaba a usted mismo, ¿sí? Para que de cierta forma usted entendiera más o menos qué se sentía el sacrificio, porque no tiene sentido que usted lo lleve y que otro lo mate, porque son sus pecados. Y acuérdense que el sacerdote tenía que hacer sacrificio ¿por quién? Por él mismo. En la mañana, ¿se acuerdan que hay uno de los mandamientos de los sacrificios que vimos? Que hay un mandamiento que dice, el sacerdote no podrá quemar ningún sacrificio si antes no ha hecho los de él. Incluso hay un tipo de sacrificio que es el chelamín, el cual usted necesita que ese chelamín se queme sobre los restos del anterior. ¿Del anterior cuál era? El que hacía el sacerdote. Entonces, si el sacerdote no había hecho los sacrificios, no podía hacer por los otros, no podía ayudarle a los otros con los sacrificios de ellos. ¿Sí? ¿Me hice entender? Entonces, la gente le imponía las manos, ¿sí o no? ¿Y qué hacían con el animal? Léelo nuevamente. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante del Eterno, y en presencia del Eterno degollarán aquel becerro. ¿Sigo? Sí. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, ¿Sí? y mojará. Bueno, Él solo aparece para recoger la sangre, del resto ni siquiera está en la escena. Ahora, miren lo que dice. El sacerdote también lo hacía con sus sacrificios personales. O sea, si el sacerdote tenía que presentar un hatat o un asham por el pecado o por culpa, él tenía que ponerle él mismo las manos. Obvio. En Yom Kippur, sigo ahí en la hoja, el sumo sacerdote también ponía las manos sobre el cordero llamado Azazel. Levíticos 16:20, por favor. Y declaraba sobre él el pecado del pueblo. Levíticos 16:20.
Cuando hubiese acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Listo. Entonces, acordémonos rápidamente. Yom Kippur, 2 corderos o dice cabras. Machos cabríos. Machos cabríos. 2, ¿cierto? Uno se sacrificaba y la sangre de ese sacrificio se utilizaba para purificar todo en el tabernáculo. Estamos hablando de época del tabernáculo, no del templo. Y con esa sangre él purificaba todo. ¿Se acuerdan el pasaje que vimos la otra vez que decía que casi todo se purifica con sangre? Pues es esa sangre la que está hablando, la del primer macho cabrío de Yom Kippur. Se sacrificaba, la sangre se untaba en los cuernos de lo que tenía cuernos, en las esquinas de lo que tenía esquinas, y con el dedo índice, sí, 7 veces sobre la tapa izquierda, la parte izquierda, perdón, del arca de la alianza. Luego entonces él salía de allá y se encontraba con el otro macho cabrío. Ese macho cabrío, ¿qué nombre recibe? El segundo, Azazel. Le vuelve a leer el procedimiento que hacía el sacerdote, por favor. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. Ahora, esa palabra confesión, yo me acuerdo que la vimos cuando vimos los sacrificios, cuando dice que también le confesarán los pecados, y es, yo tengo que hacerlo público, o sea, decirlo en voz alta. Eso lo vimos, ¿cierto, Wendy? Tenemos que hacerlo en voz alta, porque la palabra confesión parece ser como que lo escucha mucha gente. Pero ¿quién realmente es el que necesita escuchar su transgresión? El Eterno, ¿sí? Porque nadie más le puede ayudar con la transgresión. Sí, el sacerdote le ayuda con el sacrificio, con la sangre principalmente. Pero en cuanto a las otras cuestiones, sí es el Eterno directamente que trae el perdón o el arrepentimiento. Entonces, ¿ahí qué? ¿Cómo sería esa confesión? Pues si hablamos esa vez que la confesión de nada sirve que se haga públicamente, porque pues al otro no le interesa saber como los pecados del otro, y que eso es algo más como el relación eterno y como muy interno, como muy personal. Entonces exclusivamente era necesario que lo escuchara el Eterno, entonces no era como un acto público, no tenía que ser pues duro ni que todos se enteraran. Exacto. Entonces en ese pasaje hay mucho debate, porque hay unos que opinan que en esa confesión directamente, como es por todo el pueblo, debería hacerse prácticamente gritando, que todo el pueblo escuche las mismas transgresiones. Pero hay otros que dicen, ¿cómo hace el sacerdote para conocer todas y cada una de las transgresiones? ¿Sí o no? Se supone que es en el espacio de un año, de Yom Kippur a Yom Kippur. Entonces, ¿cómo hace en ese espacio de un año él para mencionar cada una de las transgresiones del pueblo? Pensemos en pecados del día a día como correr la cerca, robarse un buey, matar un animal, yo que sé, hacer un hueco y no poner señalización y que alguien caiga en ese hueco y se lastime y yo no pagarle nada. ¿Se acuerdan que ese es un mandamiento, no? Retenerle el jornal a un trabajador, todos los mandamientos que están ahí. Entonces, ¿yo cómo hacía como sumo sacerdote para recordar todas esas transgresiones? Entonces, algunos dicen que realmente era algo muy corto. Lo que él decía es, perdona todos nuestros pecados. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Será que el sacerdote se ponía lista en mano? No sé, a mí me cuesta creerlo. Yo creo que era algo muy general. Hay otros que dicen que utilizaba, era una cosa que está, creo que en la Amida. Ese es un libro judío, ¿cierto? La Amida. Son como unas bendiciones. Que utilizaba el sistema de la Amida, no tengo ni idea, les cuento lo que leí. Que es colocar de manera general, por ejemplo, perdona nuestros pecados sexuales, ahí entran todos, muchos. Perdona nuestros pecados por haber comido animales impuros, ahí entran muchos también. Por categorías. Exactamente, como por categorías. Creo que la Amida, no estoy seguro, está también dividida en bendiciones por categorías. Creo que en la Yom Kippur hay una parte donde se pide perdón por, se van numerando los 635, se van leyendo. Se van leyendo. Pero a nivel global. A nivel general, sí, digo que es que específico. Perdóname muy... si he robado, eso. perdóname si gusta, todas esas va eso, como por categorías. Sí, yo también lo veo así. Que puede ser una manera más fácil, pues fácil no, más práctica, porque pues en específico, imagínense, un pueblo de 600,000 y empezar, bueno, el amigo allá se robó una gallina, el número 2 corrió la cerca, el número 3 dijo una mentira. Porque está diciendo un pecado. Exacto. De un año. De un año, sí. ¿Y cuántos diarios? Exacto, o sea, es una manera de ponerlo así, toca ponerlo general. El sacerdote cumpliría con citarlos
y que cada quien se vaya acordando a medida que los va citando, se irá acordando cada quien. ¿A qué categoría pertenezco yo ahí de maldad? Sí, estamos de acuerdo. Si yo en específico no lo veo. ¿Cuánto se demoraría además? Un montón. Entonces, leamos, vuelve a leer por favor, le colocará las manos. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para eso. Exacto, y se acuerdan que ese hombre que iba y llevaba ese animal quedaba contaminado, que tenía que hacer un proceso de limpiarse con las cenizas de la vaca roja, y que también el que veía la quema de la vaca roja también quedaba contaminado, y el que le pasaba el agua también quedaba contaminado. Entonces hacía la limpieza y siempre estaba como uno contaminado, el último quedaba siempre contaminado. Es interesante verlo, ¿no? Que es la manera de colocar una encerrona con esa parte de los sacrificios, de mostrarle al ser humano que el ser humano necesita de todas maneras algo celestial o una ayuda divina para salirse de esa encerrona, porque si no se va a quedar atrapado en la contaminación de la vaca roja. ¿Sí? Entonces en Yom Kippur el sumo sacerdote también ponía las manos sobre el azazel y declaraba sobre él el pecado del pueblo. Es decir, aquí también vemos algún tipo de imposición de las manos, pero es algo simbólico, ¿cierto? No quiere decir que le va a colocar en las manos todos los pecados que quedaron sobre el macho cabrío, y el macho cabrío al sacársele al desierto y morir allá murieron nuestros pecados. Es algo más simbólico, es algo simbólico. ¿A quién está representando ese azazel? A Yeshua, ¿no? Sí, Yeshua representa las dos facetas, tanto el que se sacrifica adentro, ¿cierto? El primer macho cabrío, y la segunda, el segundo macho cabrío. ¿Sí? ¿Me hago entender? Señor. Entonces, sigamos ahí, por favor. Entonces, para delegar funciones, números 27 y 18. Dale, números 27 y 18. Y el Eterno dijo a Moshe: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Otra vez. Y el Eterno dijo a Moshe: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Listo, ahora busca más adelante el pasaje donde él hizo eso. 23. Y Moshe hizo como el Eterno le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo, como el Eterno había mandado por mano de Moshe. Es algo simbólico, ¿sí o no? Porque por más de que Moisés le imponga las manos, lo puede abrazar, lo puede hacerle de todo, pero eso no quiere decir que él ahora va a ser el nuevo Moisés. Simplemente le está entregando el cargo o el puesto de director del pueblo, de líder del pueblo. Eso lo habíamos visto ya, ¿cierto? Donde quedó claro que la imposición de manos hasta aquí es algo meramente simbólico. ¿Y por qué él lo hace en público? Para que la gente lo reconozca como el nuevo líder, porque si no, van a aparecer más corés que se van a autoproclamar líderes. ¿Sí? Coré es uno, y hay otro tipo que también monta como sus sindicatos. Hay uno, los que se revolucionan con Coré, que son uno de la tribu de Rubén, y otro creo que son dos de la tribu de Rubén, ya me acordé, que son compañeros de Coré, y que dice que ellos cuando Moisés los llama no van donde Moisés, sino que se quedan en sus tiendas, que la tierra se abre y se los traga, ¿cierto? Y a los de Coré no se los traga la tierra, los mata el Eterno con un incendio de los incensarios, ¿sí o no? Que es una trampa que yo les decía, creo que casualmente decía yo y la Parashat, creo, y es una trampa que yo veo que Moisés pone sutilmente, pues una trampa no, una cascarita, más que una trampa. ¿Y cuál es la cascarita? Que él les dice, cada uno traiga su incensario. ¿Se acuerdan de eso? Dice, vendrán ustedes con su incensario y vendrá Aarón con su incensario. Pues claro, eso es un juego de palabras, porque los manes cada uno salió y hizo su propio incensario. Y nosotros sabemos que los elementos del tabernáculo, del templo, del tabernáculo, son puntuales y son uno solo. Los altares del incienso hay uno solo, ¿sí o no? Incensarios había uno solo. No podían haber 200 y pico, como los 250, creo que eran los hombres de Coré, ¿sí o no? Continuamos. A los cuales presentaron, leo uno antes, agradó la propuesta. Lee del 1. Sí.
En aquellos días, como crecerá el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Versículo, que me interrumpí, versículo que deberíamos subrayar o señalar, porque utiliza la palabra hebreos. O sea que aún después de la época de Yeshua, los miembros del pueblo se siguen llamando hebreos. Que ellos creen, algunas personas no, creen que todos se llamaban judíos. Judío es netamente de la casa de Judá o de la tribu de Judá. Benjaminita también es llamado judío, como Pablo, ¿no? Pablo es benjaminita, pero es llamado judío por algo cultural. Pero como tal, aquí los llama hebreos. ¿Qué quiere decir? Que habían hombres de las otras tribus también. O sea, que se identificaban como tal de otra tribu. Sí. Claro. Hebreos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Orando les impusieron las manos, pero ya ellos venían, digamos, los llenos de la presencia divina. Lo vimos hace 8 días, hace 15 días que sí. Es decir, que esa creencia cristiana de que el Espíritu Santo solamente viene mediante la imposición de las manos es falsa, porque aquí ya ellos tenían la presencia divina sin la imposición. O el bautismo también es falso. ¿Sí? Hay un versículo en Hechos donde dice que ellos ya tienen el Espíritu y que fueron bautizados después de tener el Espíritu. ¿Sí? Listo, sigamos por favor. ¿Ya? Ahora viene Hechos 3. Así, dice, para la entrega de algún cargo como líder del pueblo e incluso nombrar cargos dentro de una congregación, se acostumbra a imponer manos de manera simbólica para delegar las funciones y el reconocimiento público de las otras personas. Es decir, esto es más que todo como una especie de reconocimiento público, para que entiendan, para que comprendan, ¿verdad?, que las personas que están ahí delegadas o seleccionadas van a tener una misión. Ahora, en el judaísmo la imposición de las manos, ¿por qué desapareció? ¿O por qué no es muy común hoy en día? Realmente ni siquiera existe, ni siquiera se menciona hoy en día. Porque los que imponían las manos eran los rabinos, ¿cierto? Para pasar la bendición rabínica al siguiente rabino, creo que ya lo he explicado. Y el rabino anterior, para escoger a su reemplazante, ¿verdad?, escogía a su mejor estudiante y le imponía las manos y decía públicamente: él es el nuevo rabino. ¿Sí? ¿Qué pasó? Que los rabinos originales, como lo hemos mencionado varias veces, fueron asesinados. Por lo tanto, esa herencia rabínica se perdió. ¿Listo? Y las escuelas rabínicas vuelven a aparecer más o menos como unos 200 años después de ese acontecimiento tan trágico, la muerte de todos los rabinos, y vuelven a aparecer con nuevas órdenes rabínicas. Es decir, antiguamente eso era mediante la herencia de una escuela. Ya después se heredó, fue por otras cuestiones, hasta por familia. Por ejemplo, en Breslev hay 2 que son papá e hijo. No necesariamente tiene que ser así, o tendría que haber sido así. ¿Sí? Sigamos. Enviar a alguien a una misión. Hechos 13:3. Lee desde el 1, por favor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Sí. Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la hora a que los he llamado. Curioso que dice dijo el Espíritu Santo, Sí, pero ¿cómo así que dijo el Espíritu Santo? En el versículo anterior está la clave. Profetas. Exacto. O sea, realmente lo que dieron fue una profecía. O sea, la presencia divina habló, ¿verdad?, mediante una profecía. Porque el Espíritu Santo no puede hablar por sí solo. O sea, mediante los profetas. Exactamente. El Espíritu Santo hablando. ¿Sí es que será ¿Cómo así? raro?
Le entregó Sí, un ya. mensaje, le entregó un mensaje a un profeta. ¿Sí? Suena rarísimo si ustedes lo leen. El Espíritu Santo habló. Queda como si una persona hablara, digamos, como si el Espíritu Santo fuera una persona y tuviera la capacidad de hablar. Y pues obviamente eso no, pues no es así. ¿Sí? No sé, alguien habló en lenguas y alguien... En profecía. En profecía. Como Recibió una profecía. Como en un trance, sí, al que le hable. Sí, recibió una profecía. Estaban en oración, no sé por qué dice que estaban en ayuno, ¿no? Estaban en ayuno y oración, y después de ayuno y oración vino una profecía sobre alguno de esos hombres, vaya a saber cuál de ellos. Tiene que ser alguno de los que menciona ahí, Níger o algunos somalis, por eso los menciona. Y la profecía que dio era clara, y es: necesitamos, o se necesita para el servicio del Eterno, a estos dos hombres, a Pablo y a Bernabé. Vuelve a leer, por favor. Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Sí, están en un momento de espiritualidad. Y en ese momento, pues, obviamente, ¿qué es lo que se genera? Que la presencia divina habla mediante la profecía. Entonces por eso quedó el texto mal traducido, o traducido tan raro. El Espíritu Santo habló. ¿Sí? Léelo nuevamente. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Exacto. Sigue. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Cierto? Les impusieron las manos de manera simbólica porque los iban a mandar a una misión y los despidieron. ¿Listo? Dice: cuando se va a enviar a alguien a una misión o labor específicamente religiosa, los más antiguos y sabios solían colocar sus manos sobre el escogido para dicha función. Es decir, si yo creo, vamos a suponer que aquí Dios le da un mensaje a alguien y le dice: no, fulanito de tal, su misión, su función es esto, ¿sí? Y no solamente esa función, sino que, ¿qué es lo que sucede? Que las personas más antiguas de la congregación se ven, ¿cierto?, en la no obligación, en el acto simbólico de imponerle las manos, como de apoyo, de que estamos de acuerdo con esa misión, ¿sí? Puede ser el más antiguo o el más joven, no importa, porque Dios puede llamar a que se le dé la gana. Hombre, mujer, niño, adulto, eso para Dios eso no tiene ningún límite. Eso es lo que la gente en el cristianismo, y yo sé que en algunos otros tendencias religiosas tienen muy marcado, y es que creen que Dios solamente utiliza al pastor, al líder religioso, al que se para allá al frente. No, Dios también lo puede utilizar a usted. Dios también le puede revelar a usted. Dios también le puede dar una misión a usted. Dios también puede utilizar a un niño. Claro, obvio. Dios puede utilizar a una persona que no tenga de pronto sus capacidades físicas, no sé, sea inválido, ciego, mudo, yo qué sé, obvio. ¿No es que para todo hay público? ¿O será que los sordos y los ciegos no necesitan aprender de Dios? Claro, y necesitan también una especie de maestro, yo qué sé, o gente preparada que les explique, ¿sí? Me imagino que eso también tendría que haber un tipo de preparación para eso. Yo realmente no tengo ni idea de enseñar la Biblia puntualmente con cuestiones para sordos o ciegos. No tengo ni idea porque nunca me he enfrentado a ese tipo de público. Pero ¿ustedes creen que ese tipo de público necesita que se les predique? Claro. Es obvio. ¿Sí o no? ¿Necesitan aprender los mandamientos? Pues claro, porque animalitos no son. Es más, hasta las personas que tienen síndrome de Down o autismo, ese público también necesita conocer a Dios. Porque no podemos creer en lo que dicen algunos que son almas puras. El judaísmo opina eso. ¿Y qué dicen? ¿Cierto? Opina eso, ¿cierto? ¿Y qué hacen con eso? Se están sacando todo el compromiso encima de enseñarles. Claro, porque usted tiene un hijo autista, ¿qué se va a malgastar usted? Digámoslo así, malgastar, que la palabra está mal usada. Enseñándole la Torá. Sí, eso tiene que ser un desgaste terrible. No estoy diciendo que sea bueno o malo, digo desgastoso, o sea, cansón, ¿sí? Para que lo entienda todo lo que usted no se le quiere transmitir. Entonces al decir no, si usted le dice no, esta alma es un alma pura, que enseguida usted que está eximiendo su responsabilidad de enseñarle. Porque como el mandamiento dice, enseñarás a tu hijo, a tu nieto, no importa en qué condición esté, o mental o físicamente, ¿sí? Entonces es muy interesante ver algún día cómo enseñar a ese público, o cómo sería. Aquí puede llegar un día una persona ciega o sorda, yo qué sé. ¿Cómo sabemos que esas ¿Cierto? personas no son más inteligentes para aprender y absorben más que cualquiera? Sí, puede ser el método de enseñanza. Entonces, como les digo, algún día puede llegar una persona de ese tipo y tiene que estar el método, la forma, porque Dios tiene un mensaje para todos.
para absolutamente todos. Autistas, ciegos, mudos, con retraso mental, sí, eso Dios no tiene una barrera con eso. ¿Sí? ¿Estamos claros? Vamos a seguir entonces ahí. Dijimos hasta aquí que es para bendiciones familiares, para los sacrificios también se imponían las manos, y para delegar funciones, ¿verdad? Para enviar a alguien a una misión. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Ya esto lo habíamos visto, pero estamos tratando de verlo un poquito más recogiendo. Repito, esta es la última clase de esto. ¿Sí? Un tema sencillo. La siguiente clase sería la evaluación. En algunas ocasiones... Sí, realmente sí. Se asustaron. Dice, en algunas ocasiones la imposición de las manos estuvo acompañada de sanidades. Entonces miremos un momento Hechos 28:8. Textos que ya habíamos visto, pero que estamos retomando para profundizarlos un poco más. Hechos 28:8. ¿Cómo dice entonces? Y aconteció que el padre Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Espera un segundito, miramos esa palabra disentería, que es que una semana la miré y me dio algo rarísimo ahí. Disentería, dice ducentería, compuesto de... O sea, me dio en una vez que brujería. Esperen a ver. ¿Como alucinación? No, es que disentería es como un... ¿Y esto qué? ¿Por qué se volvió por allá? En esta época del estómago. Sí, cierto, es Una una... enfermedad diarreica. Sí, eso, una diarrea, que yo también les contaba eso, pero me puse a mirar el término y hay una traducción que lo da como que es un mal provocado directamente por la brujería. Pero en este momento no me acuerdo qué traducción fue la que vi, o dónde fue que yo lo miré, porque cacharré con la tal palabra hasta que encontré esa esquinita, pero dejémoslo de la diarrea, ¿listo? Vuélvelo a leer. Y aconteció que el padre Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Pésima traducción. Le impuso las manos y le sanó. O sea, Pablo le sanó. Según la Reina Valera, Pablo le sanó, ¿cierto? Pero realmente fue Pablo el que lo sanó. No, la oración. Pues Dios, ¿cierto? Sí. Con o sin imponer las manos. Lo mismo también, con o sin oración. O sea, realmente la sanidad de Dios viaja o puede llegar a la vida de alguien sin necesidad de toda esta vaina, digámoslo, simbólica, porque es algo simbólico, ¿sí? Donde él puede, bueno, vamos a orar y le puso las manos, listo. Y eso puede generar sanidad como también puede no generarla. Miren lo que dice ahí, lo que yo escribí en el 20, en el 1, 2, 3, 4, 5. No siempre que se imponen las manos se desata sanidad. Sin embargo, en algunas ocasiones puede llegar a suceder sin indicar que las manos sean directamente las causantes de la sanidad. Es decir, yo puedo orar por un enfermo imponiéndole las manos y se puede sanar o no. Y puedo orar por un enfermo sin imponerle las manos y lo mismo, se puede sanar sí o no. ¿Vale? Para que lo tengamos claro cuando oremos por una persona. No necesariamente el hecho de que yo ore por una persona indica que se vaya a sanar. El hecho de que yo le coloque las manos tampoco indica que esa persona se vaya a sanar o que no lo vaya a hacer. Es algo que Dios coloca en cada momento. Entonces se puede colocar las manos y orar y todo eso y puede no pasar nada. Y puede que se sane, pero eso no indica que fueron sus manos, ni su oración. ¿Sí me están entendiendo? Directamente los causantes de la sanidad, listo. Para orar por un hermano, la siguiente forma de utilizar la imposición de las manos, para orar por un hermano. Y voy a leer, mientras que ustedes buscan Hechos 19, voy a leer lo que está en la hoja. Aunque no es obligatorio, ni algo establecido como un mandato, o que aumente la espiritualidad o efectividad de la oración, en algunas ocasiones se utiliza como un elemento extra o adicional en medio de la oración por un hermano. Es decir, el hecho de usted imponer las manos no indica que la otra persona vaya a recibir mayor poder, mayor bendición o que vaya a recibir mayor conocimiento. Eso no tiene nada que ver con la imposición de las manos. Toda esta vuelta que doy, ¿cierto? Explicando redundantemente casi lo mismo, es para que entendamos que de nuestras manos no mana poder. O sea, no sale poder, no hay poder. ¿Sí? No hay ningún tipo de poder. Yo no puedo heredar poderes con mis manos. Y si no, esto es básicamente Dragon Ball Z.
taoísmo, hinduismo, todo lo que mencionamos en la clase anterior. No es por ahí, ¿vale? La imposición de las manos no es por la parte del poder, porque hay gente que se puede llegar a obsesionar incluso con eso, que ya cae en el punto de lo que decía Jessica, o lo que preguntaba Jessica al principio, es de imponerle las manos a cosas inertes. Nunca nadie en la Biblia le colocó manos a algo inerte, de manera ritual. ¿Sí me hago entender? Es más, ustedes pueden ver que eso lo vamos a ver cuando vamos al tabernáculo. La construcción final del tabernáculo dice que Moisés lo santificó, y uno piensa, o en internet piensa más bien, que santificar es que le impuso las manos y lo declaró santo. O sea, yo te declaro santo, yo te declaro santo, yo te declaro santo, silla, mesa de los panes, menorá, todo lo declaró santo. ¿Y ustedes creen que realmente eso es santificar? ¿Qué sería santificar en cuanto al tabernáculo? O sea, Moisés, ¿cómo santifica cada uno de los elementos? La mesa y todo eso. Acuérdense que ahorita mencioné el versículo. Porque casi todo, ¿sé qué? Purifica, ¿con qué? Por eso, para dedicar el tabernáculo, lo primero que hace es que un sacrificio. Y hay dos elementicos que se le quedan sin sangre. Menorá, ¿es uno? ¿Cuál es el otro, Wendy? No me acuerdo cuál es el otro. La menorá y la mesa, ¿no es? No es la No, porque la mesa tiene... No, la menorá y Sí, ese no se coloca en los cuernos, no. Bueno, ahí lo dejamos, pero una es la menorá, ¿vale? ¿En la menorá? No, la de los cuernos, no es la mesa. Es que creo que casi todas tienen cuernos. Hay que mirar bien el segundo, pero el primero sí es la Sí, la menorá. menorá. O sea, la menorá no se le unta sangre. Sí. ¿Y entonces cómo se le declara consagrada? Con el aceite, ¿cierto? El aceite también era una forma de consagrar a los reyes y a los sacerdotes, pues se le ungía, ¿no? La cabeza. Por lo tanto, la menorá se considera que está de continuo ungida. Por eso le da mucho más cuerpo a la celebración o a la práctica de encender la menorá. Porque usted está diciendo, este objeto está consagrado. Y por eso la recomendación con la menorá, ¿cuál es? Nunca se apagará este fuego del candelabro. ¿Sí? Porque era la manera de decir que estaba consagrado. Dos métodos de consagración. El primero es el aceite. Y el segundo, ¿cuál creen que es? Dentro de la misma menorá. ¿El fuego? El fuego. ¿Se acuerdan que los discípulos están reunidos y sobre ellos qué cae? Lengua de ¿Cierto? fuego. Columnas de fuego, realmente la verdadera traducción. Sí, una columna, una pileta de fuego, pues, para que me entiendan. ¿Sí? El monte Sinaí, ¿cómo fue consagrado para que Dios se manifestara? Con fuego. La zarza ardiendo. Fuego espiritual, ¿vale? Porque no es fuego aquí terrenal. Porque entonces Moisés hubiera cogido, no sé, una canecada de agua y apaga todo eso. No es algo como tan básico. ¿Sí? Entonces eso, cuando ustedes vean o lean por ahí la consagración de la menorá o la menorá, acuérdense, la menorá está consagrada no con sangre, sino con aceite. Y no solamente con aceite, sino también con fuego. Con fuego. Porque el Mashiach es más que sangre. Por eso la menorá, que representa al Mashiach, la luz, no directamente está relacionada con la sangre. ¿Sí? ¿Me hice entender? Listo. Entonces, no necesariamente... Ora por un hermano. Sí, entonces cuando usted ora por un hermano, usted le puede imponer manos, no se las puede imponer. No es un mandato, no es algo obligatorio y tampoco dice que no se haga. Sin embargo, es algo opcional. Y acuérdese del pasaje, no le impongas mano, ¿cierto? A ninguno. No le impongas mano a ninguno. Con ligereza. Con ligereza. ¿Sí? Sigamos. Ustedes vienen los dos puntos que les dije que eran algo diferente a las demás, a la otra clase. Y es nota especial, bueno, número 1 faltó ahí. La bendición sacerdotal. Levíticos 9:22. Y ya habíamos preguntado la semana anterior y la anterior también, preguntamos que si usted impondría manos. Sí, no hemos leído eso. No hemos leído 19:6 de Hechos. ¿No lo hemos leído? No. Entonces vamos a Hechos 19:6, perdón. Ya miramos lo otro. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, ¿leo desde más antes? Por favor, más antes. Desde el 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo:
recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ese Entonces, tema, disculpe, qué pena que te meta ahí. Pero el tema sí que es interesante, porque hasta el día de hoy la gente, ¿cierto?, no entiende bien esa cuestión del Espíritu Santo, porque lo interpretan como que necesariamente usted tiene que, por ejemplo, hablar en lenguas, lo que tú decías ahorita, como que la manifestación del Espíritu Santo es necesariamente hablar en lenguas, y no, porque ese es un don, ese no es el único don que hay. ¿Cuántos dones son? 13. ¿Sí? Entonces la presencia divina puede venir a su vida y manifestarse con otro don. Es más, ¿cuál es la manifestación divina más grande que hay? Que usted y que yo entendamos ¿qué? La Escritura. ¿Se acuerdan que Yeshua dice? Cuando yo me vaya, dejaré al Consolador. La palabra Consolador en griego, estamos hablando del griego, ¿sí o no? Es la palabra Paracleto. Y la palabra Paracleto significa aquel que hace entender. Es decir, la manifestación más grande de que la presencia divina está en su vida, ¿cierto? En su alma, y eso es que usted entienda la Escritura. Si me dice entender, es que usted la entienda. Ahora, usted puede tener el entendimiento y puede no estudiarla. Eso es otra cosa. ¿Sí o no? ¿Y eso a qué obedecería? Si usted tiene el entendimiento pero no la estudia. Y bueno, que aquí todos tenemos entendimiento, pues por algo estamos aquí esta noche, ¿no? ¿Qué pasaría entonces si yo tengo el entendimiento y no la estudio? Pues no entiendo, ¿cierto? No tengo absolutamente nada. Sí, Sergio, era la mesa de los panes. ¿Sí, la mesa de los panes? Sí, Vale. y la menora. Y la menora. Esas dos no se les juntaba, digamos, sangre. Entonces, volviendo a lo que estamos hablando, y es usted, ¿cierto? Esa es la manifestación más grande en su vida, que usted entienda la Escritura, porque como usted se da cuenta, este libro, Dios se lo revela solamente a algunas personas. No estamos diciendo muchas o pocas, digo algunas. Es decir, ese libro Dios no se lo revela a todo el mundo. Tiene que dar algún tipo de explicación, porque hay gente que se ha dedicado toda su vida a estudiar teología o diferentes formas de estudiar la Biblia y no dan, digámoslo, con la interpretación. Si a muchos teólogos se les dificulta creer que Israel todavía existe hoy en día, imagínense. O sea, ¿qué han entendido de la Biblia? Granitos. ¿Cierto? O sea, que yo también debo colocar de mi parte para estudiarla. Pues creo que el libro de Josué gasta más o menos 11 versículos insistiéndole a Josué que de día y de noche estudie la Escritura. Y eso que Josué era un tipo que se preparó con Moisés. O sea, él no era bruto, no era tonto tampoco, ni desconocedor del tema. De todas maneras le pone la necesidad de estudiar de día y de noche. Y Moisés, que dice en el Shema, lo repetirás cuando estés en el camino, al acostarte, al levantarte, y cuando tus hijos te pregunten. Y el método de enseñanza de la Torah siempre ha sido ¿qué? Repetitivo, repetir y repetir y repetir y repetir y repetir. Sí, ya sabemos muy bien que los niños que son formados en yeshivas muy importantes en la tierra de Israel o en Argentina, que también trabajan mucho ese método de enseñanza, los niños aprenden la Torah completa, de memoria, o sea, los textos. Eso me parece algo impresionante. ¿Se acuerdan que para el Bar Mitzvah hay que leer unos pedazos de Deuteronomio y eso? Y ellos no pueden llegar a esa preparación del Bar Mitzvah si primero no se saben gran parte de la Torah, de memoria, o sea, memorística pura. Impresionante, ¿no? Por eso nos llevan un montón de cuestiones en cuanto a la identidad. Y teológicamente también nos llevan un montón, porque es un pueblo dedicado de lleno a ese estudio. Pero, por ejemplo, yo me ponía a pensar, haciendo la comparación así somera, del método de estudio en el cristianismo para los niños. Estamos hablando netamente de la enseñanza a niños. Pues es pobrísima. Primero, ¿cuánto se estudia en la iglesia cristiana un niño? Media hora. Más o menos media hora. Si le hora. va bien, una hora. Lo que dura un culto. Bueno, lo que dura medio culto realmente, la predicación del pastor, ¿sí o no? O sea, hay comparación con media hora a los otros que se saben toda la Torah de memoria. Pues no hay ningún punto de comparación, ¿sí o no? Entonces yo tengo que plantearme, todos debemos plantearnos en nuestra vida, no sé, o nuestros hijos, futuros hijos, o hijas, o sobrinos, lo que sea. La enseñanza de la Torah es importantísima y requiere, como en el judaísmo, una dedicación total para los niños, ¿sí o no? Ahora alguien decía por ahí en un libro que estaba leyendo sobre la educación judía a propósito del tema,
Y él decía, el principal problema del judaísmo no es tanto la enseñanza en los niños, porque los métodos están, los materiales están. El principal problema, ¿cuál creen que es? Que no hay quien les enseñe. Que no hay quien les enseñe, decía él. Y si hoy en día ninguno quiere enseñar niños, según el libro que el man escribe. Sí, eso complica las cosas, porque nadie ha caído en cuenta, según lo que él dice, esa es la opinión de él, nadie ha caído en cuenta que los futuros judíos son esos niños. ¿Sí o no? Entonces él decía, es triste, en el libro él dice, es triste que niños lleguen a la primera yeshiva, no sé realmente a qué edad será la primera yeshiva, pero él dice, se alarma, dice, es muy triste que niños de 15 años, que lleguen niños muy grandes a las primeras yeshivas, con casi 15 años. O sea, él considera que la edad de 15 años ya es una edad bastante avanzada para usted sentarse con un chico y enseñarle la Biblia. 15 años. ¿Sí o no? O sea, es compleja la situación. Entonces, volvamos acá. Entonces, ora por un hermano. Sigue. No te Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Yeshua. O sea, ese es el enfoque de la escuela de Juan el Bautista. Y es decir, no, yo quiero que ustedes se bauticen y se hagan seguidores del arrepentimiento, que lo hagan basado en el arrepentimiento, porque va a venir uno mayor que yo. Esa era la escuela de Juan el Bautista. Y mira la escuela de Yeshua cómo es. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Yeshua. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Listo. Entonces, vino sobre ellos. ¿Vino sobre ellos qué? ¿Otra vez, Jessica? Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Exacto. ¿Cierto? Profetizaban. Ahí no dice que todos hablaban en lenguas, ni que todos profetizaban. Es que es muy difícil determinar si hay un grupo de 5 quienes van a terminar en ese caso, ¿cierto? Si hay un grupo de tantos, quién sabe cuántos hablaron lenguas y cuántos profetizaron. Pero no todos podían profetizar y hablar en lenguas. ¿Se acuerdan que en el libro de 1 Corintios 14, dice que cuando se reúne toda la congregación, cada uno tiene una interpretación, un salmo, una profecía, una palabra de parte de Dios? Y Pablo que dice, pero no pueden hablar todos, porque si hablan todos al tiempo, eso es un desorden. Dicen, hablen 2 por turnos, a lo máximo 3. Y los que hablan en lenguas, o sea, separándolo, otro grupo, los que hablan en lenguas hagan lo mismo. 2, a lo máximo 3, si hay intérprete. Y si no hay un intérprete, ¿qué dice el texto? Que se calle, ¿cierto? Y que lo guarde para él y para Dios, por cuanto no hay intérprete. Y dice, porque la persona que habla sin intérprete es como el instrumento, pone una analogía con un instrumento, con el címbalo, que resuena y resuena y resuena y resuena y nadie le entiende. ¿Sí? Entonces es bueno verlo también desde ese punto de vista. Entonces la imposición de las manos, estamos viendo ahí, es para orar por un hermano, pero de manera simbólica, y vuelvo y repito lo mismo, no quiere decir que usted al imponerle las manos, usted se haga más santo o haga a la otra persona más santa. No es ninguno de los dos sentidos. Y no es algo obligatorio, no es algo obligatorio imponer las manos, es algo opcional. Usted decide en ese momento si las pone o no las impone. Por lo que preguntamos hace 8 y hace 15 días, la mayoría, todos dijeron que no impondrían. Me parece correcto, sí, es la decisión de cada uno. Ahora sí, la bendición sacerdotal, Levíticos 9:22. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. ¿Ya eso es todo? Sí. Hizo la bendición, otra vez el pedazo de arriba. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Entonces, era lo que yo les decía al principio. Según una rama de estudiosos, se cree que ese es un tipo de imposición de manos. Entonces, yo no estoy del todo de acuerdo, ¿sí? Sin embargo, la puse, como les decía al principio, por si de pronto algún día se encuentran que ese también es un tipo de imposición de las manos, pues sí, la puedan incluir ahí. Si uno la mira de cierto modo,
pues el movimiento que él hace sobre las manos, él no puede colocar las manos sobre todo el pueblo, él lo hace a modo general, porque colocar las manos sobre 600.000, eso es imposible. ¿Sí o no? Son más de 600.000 solamente los hombres de guerra. Más que una posición, es una bendición. Exactamente. No es tanto que se le ponga las manos como tal. Y además nosotros ya sabemos que la maldición y la bendición no vienen de la imposición de las manos. Según la escritura viene el cumplimiento de la Torá. ¿Cierto? Consecuencias de la desobediencia. Maldito serás en el campo, en la ciudad, maldito será tu hijo, tu hija, tu ganado, tu vientre, todo. ¿Sí? Creo que es la... Porque la última, acostumbraban a sí. orar con las manos levantadas. Exactamente, eso era una costumbre, ¿cierto? Y como les decía hace 8 días, esa costumbre para mí está bien, o sea, es correcto, pero yo no la puedo imponer como algo obligatorio que todos tengamos que orar así. Si usted quiere orar así, como quiera, mano, ¿sí o no? Lo importante es que usted entienda qué es lo que está orando, porque a usted de nada le sirve colocar las manos como las quiera poner, ¿sí o no? Cualquier sea la forma, si usted no entiende qué es lo que está orando. O como le decía esta semana a alguien, si usted no entiende a quién le está orando, porque si usted ora Padre Nuestro, Espíritu Santo, bendíceme, de Jesús lindo, hasta tal cosa, pues ¿a quién le está orando ahí? A los tres. A los tres, por lo tanto a ninguno. ¿Sí? Entonces me dice entender lo de esta parte de la bendición sacerdotal, que es algo más simbólico obviamente, y que se toma como una imposición de las manos por la posición que él hace de levantar las manos. ¿Sí? No como tal porque él vaya y ponga la mano sobre los 1.200.000 que están ahí reunidos abajo. ¿Sí? Entonces dice, podríamos tomar de manera simbólica el uso de las manos del sacerdote para bendecir al pueblo como una forma de imponer las manos. Ahora, el comentario cabalístico o místico que opina que la posición de las manos es la que yo hacía al principio, es una opinión cabalística, o sea, eso no está comprobado, porque nadie vio, digamos, al sacerdote bendiciendo, de los que opinan eso. ¿Sí o no? Y creo que esto se utilizó para una serie de televisión. Sí, cierto, el saludo vulcano tal vez, porque decían que uno de los guionistas, o el guionista, no sé, era de corte judío, es algo así. Si lo pueden buscar, saludo vulcano, judaísmo, y ahí les sale la explicación de por qué metieron eso en la serie. Y ustedes van a encontrar muchas imágenes y eso, de las manos así, ¿cierto? Y las manos conformadas por un montón de letras. ¿Sí las han visto las imágenes por ahí? Sí, eso hace parte de la mística judía, pero no implica como tal que sea algo real. No se sabe, o en la escritura dice cómo colocaban las manos. Con la derecha. ¿En la escritura dice cómo se colocaban las manos? No. Es magnífico. Ni si se coloca. Por alguna razón no dijo cómo se colocaban las manos. Él pudo haber subido las manos así, ¿sí o no? Sin necesidad de extenderlas. Dice porque subió sus manos, bueno, más allá de subir. Venga, a ver. No como tal que sea decisión sacerdotal. No como tal que sea como tal la posición que le estoy contando, que es una opinión judía. Y judía reciente, además de todo. Bueno, lástima que no lo voy a encontrar. Ah, sí, lo encontré por aquí. Según ellos, ahí tiene hasta una... Miren. Sí, para que se forme la letra Shin. Sí, ahí vendiendo un poquito de humo, porque nosotros sabemos que ese formato de la letra Shin, eso es moderno. ¿Sí o no? O sea, si nosotros queremos que se sacerdote formara esa letra Shin con sus manos, pues estamos un poquito descontextualizados, porque esa forma de la letra Shin es moderna. Eso no es de la antigüedad. De la antigüedad, ¿cómo escribía el pueblo? ¿Cómo era el hebreo de la época de Moisés, por ejemplo? ¿Qué tipo de hebreo utilizaban ellos? Pictográfico. Exacto, o sea, muy parecido a los jeroglíficos. De hecho, eran como pequeños jeroglíficos. Sí. Y la letra Shin, ¿cómo era representada? Ahí sí, no lo sé en este momento, no recuerdo. En los jeroglíficos. Entonces, miren, eso es lo que yo digo, que salen un montón de enseñanzas tontísimas. Los dientes frontales. Los dientes frontales, la Shin. Dientes frontales, ¿sí? Esto, que sale, por ejemplo, ese tipo de vainas. Sí, la mano, cada dedo entregando un área de su vida a Jesús. Enojo, sí, ira, contienda, miedo, etcétera. Sí, ahí ya esta es una degeneración de la degeneración, de la interpretación, perdón. Sí, degeneración de la interpretación. No tiene ningún sentido que nosotros creamos algo como esto. Bueno, aquí ya más, sí. Lo que yo les digo es que esto tiene mucha vaina así desde la mística judaica. Con cada letra, con cada dedo de la mano, otorgándole una letra hebrea también. ¿Sí me van a entender? O sea, cuando ora, entra en tu cuarto, cerrada la puerta,
Di lo siguiente, bueno, no es para que lo repita todos los días. Padre nuestro que estás en los cielos, es un formato, más no es algo que usted tenga que repetir. Pero yo no veo en ningún momento que Jesús, Yeshua, no sé, se preocupe directamente por la posición de las manos. ¿Sí? Hay otra interpretación que no la veo por acá, que era supuestamente la forma como, ya les había contado, la forma como estaba crucificado Jesús. Pero ya hemos visto que hay muchos documentales que dudan que Jesús haya sido realmente crucificado así, porque la posición romana era otra. ¿Se acuerdan que hay una que dice que era así? Otra que era así. ¿Cuál otra han visto ustedes? A ver. En cuanto a la posible crucifixión de Yeshua. La posición, ¿no? O sea, crucificado sí fue. Pero en la posición de las manos, ¿cuál pudo haber sido? ¿Qué hemos visto por ahí? Cruzadas, así, no así. Así. Así porque así podía descolgar de aquí por el peso. Exacto. Hay un documental de Discovery sobre el tema. Y hacen hasta una prueba y toda la vaina. Y no, históricamente se ha comprobado que los romanos no siempre crucificaban así. Sí. En fin, son temas que saldrán después. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta de pronto en cuanto a la bendición sacerdotal? Yo vi esa, pues, no sé, en un video que vi, ¿Qué? no sé, que en la bendición sacerdotal se ponía las manos de forma triangular, que de ahí precisamente salía todo lo del efod, salía la luz, que salía todo el arco iris y que de esa manera bendecía. Por eso fue lo que vi. Sí, eso es obviamente Pues algo... todo lo que viene ahí para atrás de la luz y todas las fotos, bla, bla, bla. Sí, es algo místico, porque eso no, como te digo, eso no tiene ningún... Es más, si yo les dijera, cierto, como les dije la vez pasada, el arca de la alianza no estuvo en el tabernáculo ni 100 años. Si no está el arca de la alianza, ¿cómo hacen entonces todo el servicio? Todo eso estaba más inválido hace tiempo. Ese es el enredo. Listo, sigamos. Y el bautismo de Yeshua y la consagración de los sacerdotes. ¿Sí? Entonces ahí también hay otros que dicen que ese pudo haber sido una imposición de las manos. Vamos a mirarlo un momento. Lucas 3:20. Lucas 3:21. ¿Cómo dice? Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Yeshua fue bautizado. Así. Y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Bueno, aunque ese tampoco es, ahí sí me equivoqué porque es el texto donde dice que Juan lo bautizó, debe ser es Mateo, pero mira. Mateo. Sí, es Mateo 3:13, no sé por qué. Entonces Yeshua vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Sí, para ser bautizado por él. O sea, como si Juan lo hubiera sumergido. Sí, decíamos que en algunos tipos de bautismo dice se lavará, en algunos tipos de tevila, y en otro parece que sí lo acompañaba el maestro. En este, como estaba haciéndolo en una escuela, parece ser que el maestro no solamente era presencial, sino que también hacía parte del rito. Porque dice, salió a Juan a que él lo bautizara. Sí. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Yeshua le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Yeshua, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Dice, después que fue bautizado. Entonces, algunos van a encontrar ustedes también esa opinión, o creen que hay una imposición de las manos, porque Juan el Bautista tuvo que haber tocado a Yeshua para sumergirlo en el agua, de manera simbólica, para decirle: sí, usted hace parte de esta escuela. ¿Sí? Entonces busqué esta información, en algún lado tiene que estar comprobado esto, y lo único que encontré era que los esenios, en un libro que se llama El escándalo de los rollos del Qumran, los esenios tenían esa costumbre, y era que la gente que bautizaban, el maestro se encargaba de bautizarlos ellos mismos. Entonces en el libro ellos dicen que por eso más adelante Pablo va a decir: yo no he bautizado a ninguno. ¿Se acuerdan que él lo dice? Solamente a no sé quiéncito y a no sé quiéncito, pero de resto yo no bauticé a nadie, para que la gente no diga que pertenece a Pablo, a Apolos o a no sé quiéncito, sino que todos pertenecemos a ¿quién? A Yeshua. Acordémonos muy bien que cada uno de los discípulos pertenecía, bueno, no cada uno, algunos pertenecían a unas escuelas y otros pertenecían a otras escuelas. ¿Se acuerdan que eso lo vimos la vez pasada, cierto? Donde decíamos que, por ejemplo, Pedro, ¿a qué escuela probablemente pertenecía? Por su comportamiento y por cargar un cuchillo escondido, ¿cierto? A los celotes. Pero en el libro de Hebreos vemos que el escritor de Hebreo habla de Melquisedec. En el libro que les cuento, que ahí lo tengo, está en la biblioteca también, El escándalo de los rollos del mar muerto, ellos dicen que la única escuela que hacía referencia a Melquisedec en el siglo I eran los esenios. Es decir, ellos dicen, el escritor del libro de Hebreos probablemente no sea Pablo, porque Pablo es de otra escuela. ¿De qué escuela es Pablo? De los fariseos. Yo soy fariseo de fariseos, criado a los pies de Gamaliel.
Entonces el libro dice que Hebreos, según el libro, la opinión del libro, lo escribió Santiago o Jacobo. Esa es la opinión de ellos en el libro. Dice, porque Pablo no pudo haber escrito de Melquisedec, porque en las escuelas fariseicas ese tema no era habitual. Era habitual en la escuela esenia. Entonces cada uno tenía su propia, no quiero decir apegación, orientación dentro del mismo judaísmo. O sea que no podemos pensar que todos los judíos del siglo I eran idénticos, una sola masa. No puede ser. Por eso Pablo menciona a su maestro. ¿Cuál es el maestro de Pablo? Gamaliel. ¿Cuál Gamaliel? ¿El primero o el segundo? El segundo, ¿no? El primero. El segundo es mucho después de la muerte de Jesús. O sea, aparece mucho después. Este es el primero. O sea, Gilel. No, Gilel es otro. Gamaliel es uno. Gamaliel 1 es uno, Gamaliel 2 es otro, Gilel 1 es uno y Gilel 2 también es otro. El del calendario es Gilel 2, ¿sí? Sí, sí. Pero sobre ese libro de Hebreos hay varias versiones, ¿no? Sí, hay varias. Unos dicen que no se conoce el autor, otros dicen que es mitad de Pablo. Invitado a otro man, que porque en el 7 cambia Y el que usted, sí, es que ese no es el problema, que en el 7 da como un giro. un giro. Después de lo de muy brusco. Melquisedec. Ujú. Pero sinceramente no creo que lo haya escrito Pablo. Sí, no, yo tampoco, principalmente por lo que dice el libro, No, y como empieza. que la escuela no como que no cuadra y por lo general Pablo entraba saludando, ¿no? Presentándose. Ustedes se dan cuenta que los otros discípulos no hacen eso. Yo, Pablo, siervo de Dios, pero los otros van más al grano. ¿Cierto? Santiago dice, saludo a las tribus en la dispersión y empieza la carreta de la lengua. Que la lengua, ¿cierto? Porque es constante, como las horas del mar, el oír, el hacer, los deberes de todo buen creyente. Sí, empezaba el grano, mientras que Pablo primero da siempre una gran saludo. Saludo a los hermanos de no sé quiéncito, Entonces, por lo tanto, no podemos ver el judaísmo del siglo I como uno solo. Habían varias versiones o interpretaciones o escuelas del judaísmo. Y Juan el Bautista es una de esas interpretaciones. Porque no por nada él vivía en el desierto. Y no por nada se vestía como él se vestía. Por eso el texto hace señal, más atrás, ¿no?, de lo que estamos leyendo, hace señal o señala grandemente cómo estaba él vestido. Porque pertenece a una escuela en específico. Hoy en día, ¿cuáles podrían ser las escuelas más representativas? Digamos que ahí habría que dividirlo escuelas y, ¿cómo es que le llaman? Grupos sociales, etnias. Que una cosa es ser sefardita, otra cosa es ser askenazí. No me acuerdo el nombre de los otros. La escuela puede ser con Jabad. Jabad, esa es una escuela. ¿Es una escuela de qué corte? Askenazí, ¿cierto? El Monte Efraín, esa es judío mesiánica, colombiana además, ¿no? Bogotana, una señora. Se me olvidó el nombre de la señora. Breslev, ¿esa de dónde surgió? En Ucrania, ¿no? Breslev es un pueblito en Ucrania. Bueno, era un pueblito en Ucrania. Ahora es una ciudad. Sí, entonces cada una de esas escuelas pues está afiliado a la vez, ¿cierto?, a un conjunto de costumbres, que no quiere decir que sean abismalmente diferentes, pero sí tiene su diferencia, porque si no cojan la Torah, cuando esté acá abajo la Torah de Rachi, o la Torah verde, la Torah de Met, y verán ustedes que adelante hay una cosa que dice oraciones para los sefardíes, oraciones para los askenazíes. O sea, tienen pequeñas diferencias, pero de fondo es básicamente lo mismo, de fondo. ¿Sí? ¿Se han visto, cierto, que en las Torah siempre hay eso? Es lo mismo si para Ashkenazí, unos para Sefardí. No sé si de pronto en las parachas también hay diferencia. Las parachas. O sea, La extensión, los cortes. Ya sí no me fijo. No, la verdad no sé. No sé. Creo que en la Haftarah sí. Porque aquí había un video muy interesante de un muchacho que es youtuber israelí, donde él cree en Yeshua. Y él sale por la calle preguntándole a la gente que por qué nunca han leído en la Haftarah Isaías 58, donde está lo del Mesías. 3. Y hay un tipo que, 53, eso, gracias, y 53, y hay un tipo que le dice por qué, le responde, le dice, no, lo que pasa es que esas Haftarah las cambiaron para eliminar algunos pasajes que consideraban nuestros rabinos que sobraban, que sobraban, y entre esos se fue Isaías 53. Entonces el youtuber le dice que lo invita a leerlo, y lo leen ahí delante de la cámara, y le pregunta que de quién está hablando. Y el tipo le dice, yo creo que está hablando del pueblo judío. Sí, o sea, de interpretación, nada. ¿Se acuerda que vimos una vez el Tanakh, ¿cierto? ¿Fue el Tanakh que lo vimos? ¿Qué decía el Tanakh? Que ese versículo o pasaje, ¿a quién hacía referencia? A Israel. Cuando más adelante le va a dar unas atribuciones hasta divinas. No tiene nada que ver con rey. Israel nosotros nunca podemos hacer esas funciones que dice ahí, morir por otro. Nosotros queremos hacer eso. Y más por el pecado. ¿Sí? Entonces, en cuanto a la Haftarah, creo que sí hay diferencias. En cuanto a la Parashat, no sé. Habría que mirarlo después. Ahí sí ponen como... ¿El Nuevo Testamento? sí, como que versículos
que, bueno, sí, que tienen que ver con la parashá, como con referencia, tanto del Tanakh como del Mihasha. Sí, porque son ¿En dónde? desde el monte de Efraín, porque ellos son, como repito, judíos mesiánicos, pues esa es la denominación de ellos, ¿vale? O sea, creen en Yeshua, pues. Ellos tienen una sede grande en Estados Unidos y hacen muchas transmisiones en vivo, pero eso surgió aquí en Bogotá. Y la señora, que no me acuerdo el nombre de ella en este momento, se fue a vivir a Estados Unidos y allá montó su propia congregación o su propio grupo de estudio, no sé exactamente qué es lo que tienen allá, pero tienen mucha gente. Por lo que he visto en las fotos de las fiestas, esos son unos salones inmensos. ¿Sí? Listo. Y Levíticos 8:6. Entonces Moshe hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Los lavó con agua. O sea, hay unos que dicen que hay también una imposición de las manos, porque los tocó. Yo realmente esa postura no la comparto, de que sea un tipo de imposición de las manos. La colocamos ahí, ¿cierto? Por si de pronto algún día se la cruzan, y porque esta práctica de la imposición de las manos para consagrar al sacerdote, hoy en día la vi en el cristianismo, investigando sobre eso, donde decían, no, los nuevos pastores tienen que ser consagrados por el anterior, porque así hizo Moisés con Aarón. Entonces le entregó el sacerdocio de manera simbólica y todos estamos llamados a ser sacerdotes. O sea, tienen una confusión de sacerdote con pastor. Una cosa es un pastor, según el libro de Ezequiel, que ahí los trata, los increpa. ¿Se han visto ese pasaje en el libro de Ezequiel? Ezequiel 28, 31, no me acuerdo ya, donde dice, Ezequiel ve y habla en contra de los pastores de Israel. Y dice quiénes son los pastores, los que guían al pueblo, los que le indican justicia, ¿sí? Sacerdote es otra cosa diferente. Sacerdote únicamente, ¿quiénes? Los levitas. Hoy hay levitas, pues de seguro los hay, pero con sacerdocio y eso, no. Entonces yo aquí considero que ahí sí es como una especie de descache pensar que eso es una imposición de las manos. Y mucho más descachado utilizarla hoy en día para consagrar a gente como sacerdote de Dios, por Dios. Le preguntaba a Jessica que qué era lo que más ilógico ella había visto que habían impuesto las manos en su iglesia. Dijo de cosas inertes. De lo que yo he visto, no en la congregación a la que yo iba, sino por televisión, vi que un tipo le colocó las manos a unas espadas hechas de palo. Y luego de orar y consagrar las supuestas espadas de palo, se las entregó a los líderes, no sé qué serán los pastores, no tengo ni idea. Y el man decía que con esa espada era que ellos iban a afrontar el poder o el reino del diablo. Y él está seguro que con eso va a poder enfrentar al diablo. Bueno, en fin, ¿no? Pero esa imposición de las manos es válida. Lo que él está haciendo ahí, eso no tiene nada que ver. Y la semana pasada, creo que fue también que te pregunté a ti, que cómo consagraban en tu iglesia, cómo imponían las manos en tu iglesia. Tú me decías como unos pasos, que primero los hacían pasar adelante, luego los hacían pasar adelante, luego llamaban a los pastores, que son los hijos del pastor, o a los líderes, que no son pastores, a orar por las personas que han pasado al frente y pues les imponían las manos y los ungían con aceite. ¿Aceite de qué tipo? Oliva. Oliva. Sí, que yo le decía a ella que... O aceite de oliva por el que oran y ponen las manos primero, ¿sí? Para bendecirlos. ¿Y esa práctica cómo la podríamos llamar? O sea, ¿eso realmente es la imposición de las manos que vemos aquí, que hemos visto acá? No. Para heredar de bendiciones, para delegar una función, para enviar una misión. ¿Es algo de eso? ¿No? Se volvió un rito ahí como medio agorero, ¿cierto? Un rito medio agorero donde se practica un montón de cosas que son ilógicas. En la congregación a la que yo iba no utilizaban aceite de oliva. Tú me dices que hay aceite de oliva, ¿no? Como tal aceite de oliva. Donde yo iba utilizaron aceite Johnson muchísimas veces. La semana pasada, ¿tú viniste la semana pasada o la antepasada? La pasada. La pasada. Cuéntanos ahora sí, que yo te pregunté ese día, o no me acuerdo si te pregunté, ¿cómo en el catolicismo utilizan la tal unción? ¿No? ¿Cómo funciona ahí la imposición de las manos? Es que a mí no me queda claro, no sé. No sé qué es, digamos, la gente va al frente cuando se acaba la misa y le dice que le dé la bendición, y hay veces el padre, sí, hay unos padres que ponen la mano, otros no. Cuando hacen el bautizo a los bebés, les echan aceite, pues se lo untan en el dedo pulgar y les dan la bendición en la frente y en el pecho con aceite. Eso lo hacen. ¿Qué más he visto? Sí.
No, eso es como lo que recuerde que pongan así las manos en... Cuando hacen la confirmación también no les ponen así. Esa. En la frente. Entonces, conclusión, la imposición de las manos es un acto, esperen, la imposición de las manos es un acto ritual, o sea, simbólico, el cual no es obligatorio de hacer en ningún tipo de circunstancia, ¿cierto? Sin embargo, se puede usar de manera simbólica, siempre y cuando se entienda que esta tampoco representa ni salvación, ni transmisión de poderes, ni la activación de poderes, ni la santificación, y tampoco asegura que se cumpla alguna señal, milagro o sanidad. O sea, el hecho que se imponga las manos no va a certificar de que algo vaya a pasar, y el hecho que no las imponga no quiere decir que algo no vaya a pasar. Para lo que llaman liberación, ¿cierto? En eso hay que imponer las manos. Hay que imponer las manos en las liberaciones. Yo lo podría hacer. Sí, pero no es necesario. Sí, pero no es necesario. No es necesario. Es decir, conclusión que queda, que la imposición de las manos es un acto simbólico y no es obligatorio bajo ninguna circunstancia. Y tener claro que no activa poderes, todo lo que hemos visto, ni sanidad ni nada de eso. Ese uso, digámoslo así, exclusivo no, porque pues, correcto. Solamente para estos ejemplos que vimos. No, lo que coloco acá es en la escritura. Sí, en esos ejemplos. Ajá. Pues son algunos casos en los que se podría Imponer las manos. imponer las manos. Pero es exclusivo de esos casos que pone la Torá no, la Biblia. Sí, o sea, en la Biblia no hay más imposiciones de manos sino estas que están acá recogidas. Pero sí, por ejemplo, lo que tú dices en una liberación que no está aquí puntualmente, se podría hacer. Sí, como digo, son actos que quedan muy de la situación, que usted lo puede hacer como no lo puede hacer. De todas maneras, hacerlo o no hacerlo no garantiza absolutamente nada. Ni que quede libre ni que no quede libre. Eso depende de otras circunstancias. Sergio, una pregunta, pues creo que ya le hablamos, pero en la fiesta de Yom Kippur, esa sí es como tal, como estipulado, como una ley. Sí, sobre el Azazel. Sí. Ajá. Porque el otro ya está muerto, ¿Era ¿no? sobre el Azazel o sobre, como tal, sobre todos los sacrificios? Porque hay una parte en la que el sacerdote dice, no hay pecado en ti, pero como que le transmite la culpa al animal. Bueno, o sea, en Yom Kippur, ¿cierto? Con el animal Azazel se le colocaba las manos al Azazel. Pero en general, en todos los sacrificios, que como usted ya lo hemos visto al principio, en todos los sacrificios, la persona que llevaba el sacrificio le imponía las manos, incluyendo al sacerdote. Si el sacerdote llevaba un sacrificio por él mismo le imponía las manos. ¿Se acuerdan que leímos ahí Levíticos 4:15? Cada persona ponía sus manos sobre sus animales, presentados ante los sacerdotes. Y cada persona se encargaba de hacerle la chejita, ¿cierto? Como también con chemita. El sacerdote también lo hacía con sus sacrificios personales. En Yom Kippur el sumo sacerdote también ponía las manos sobre el Azazel. O sea, ambos, en Yom Kippur exclusivamente sobre el Azazel, y el resto del año, en todos los sacrificios, cada persona le colocaba sus manos a su sacrificio. Y cuando no era un animal, o sea, cuando era uno pobre, que llevaba harina, por ejemplo. Harina, hay que no se hace nada. No, esa parte se le impondrá las manos, no, porque ni siquiera cuando vimos los sacrificios no mete ese proceso de se le impondrá las manos. Simplemente el proceso ahí pasa a llevar la harina y no hay que hacer una oración. Imagino que sí. No lo tengo muy claro en este momento, pero imagino que sí, porque en la minjá no menciona por ningún lado las manos. Y se llevará la harina en el media efa, ¿se acuerdan de eso? Y la presentará, y con eso el sacerdote una parte la quemaba, otra parte hacía unos amasijos, etcétera. Sí. ¿Hasta ahí de pronto alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro? Como se dieron cuenta, como le habíamos dicho ya, el tema era corto y entendible y sencillo. Ahora viene uno difícil, que nos vamos a demorar bastante viéndolo, la resurrección de los muertos. ¿Sí? Vamos a hablar.